Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podescuchas de Prometheus. Ahora les presentamos un episodio más de la serie de Arquitectura Participativa. Tenemos el gusto de presentar al maestro Gustavo Romero, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los desarrolladores de la participación en arquitectura y cofundador de la línea de investigación, arquitectura, diseño, complejidad y participación, ADCP. Y bueno, estamos en la mesa. Omar Gómez, Rolando Bramlett, Abraham Rodríguez y Gustavo Romero. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos ahí. Bueno, Gustavo, te agradecemos que hayas venido para empezar. Y bueno, nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu trayectoria, ¿no?, en profesional y cómo la has relacionado, no sé, con la academia, ¿no? Y cuéntanos quién es Gustavo Romero, ¿no? Bueno, pues primero agradeciendo la invitación de Prometheus y con la oportunidad de poder aquí platicar sobre este tema. Y bueno, con esta pregunta sobre mi persona y mi experiencia, bueno, como ya sé, yo estudié en la universidad, en la UNAM, y primero pude tener una actividad profesional tradicional y empezar a ser profesor. Posteriormente ingresé en los años 70 a las organizaciones civiles del hábitat, ahora conocidas como ONGs, en las cuales en ellas se había empezado a trabajar en la preocupación de la vivienda popular, como la habíamos denominado en esos momentos, que sería, bueno, todo lo que sería el fenómeno del poblamiento popular y la vivienda popular, ¿no? ¿Y por qué la habíamos planteado como poblamiento? Porque nosotros habíamos visto, a diferencia de los términos muy tecnócratas y técnicos que se usaban en el campo del desarrollo urbano, el urbanismo, urbanización, el poblamiento tiene una concepción de proceso. Es un verbo, hay que poblar, el verbo poblar, que es la manera como los seres humanos ocupamos el territorio, ¿no? Y entonces la ONG se dedicó a tratar de ver qué pasaba, ¿no?, y cómo podíamos apoyar, en este caso, a los grupos sociales que estaban con diferentes demandas alrededor de este fenómeno, valga la repetición, del poblamiento y la vivienda popular. Una de las primeras cuestiones es que nos dimos cuenta que la acción de vivienda no se refería solamente a tratar de hacerles unos proyectos a un grupo social, inclusive llevarlo a la construcción, porque empezamos a ver que había una cierta distancia y una diferencia de la concepción de los habitantes con la que los arquitectos veníamos manejando alrededor de la vivienda. Cabe aclarar que en México, a partir de los años 30, en el desarrollo industrial de México y sobre todo la Ciudad de México, se empieza a generar este fenómeno de la vivienda social, que es un fenómeno típico del siglo XX, y que empieza a surgir esta demanda de los grandes grupos sociales mayoritarios para responder a la vivienda, ¿no?, que en esas épocas se hacía principalmente por la vivienda de renta y inicialmente en las zonas centrales. Se empiezan a originar una serie de colonias llamadas colonias populares que van a empezar a dar respuesta de alguna manera a estas demandas de vivienda. Estas colonias populares empezaron a tener un problema en el Distrito Federal porque en el año 53 un regente bastante limitado en sus concepciones urbanas, Uruchurtu,
desgraciadamente, al que algunos creen que era un gran tipo, era un tipo muy cerrado, y se le ocurrió una idea que ahora vemos totalmente absurda, ¿no? Es decir, prohibir los fraccionamientos en la Ciudad de México para que no creciera la Ciudad de México. ¿Qué provocó esto? Que el crecimiento se fue al Estado de México, que estaba casi deshabitado en la zona conurbada y que no tenía capacidades administrativas para poder tener un mínimo control de este proceso. Esto dio origen a una gran cantidad de colonias populares, tanto en el Distrito Federal como también en el Estado de México. Y este fenómeno que se da en los 50, en primera gran magnitud, en los 60 se empieza a manifestar. Y de hecho los gobiernos no tenían una respuesta ante ello, habían hecho una respuesta de otro tipo, la respuesta tradicional, que es de querer construir viviendas con las empresas constructoras, con el inmobiliario y vendérselas a la gente, que evidentemente es una respuesta que no alcanza a las grandes mayorías, ¿no? A los 70, pues 75, 80% de la población no tiene capacidad de comprar eso. Entonces, bueno, las ONGs empezaron a darse cuenta de este fenómeno y a trabajar con grupos de más bajo ingreso, que enfrentaban esta situación, ¿no? Y una de las cuestiones que fue una aportación es que se veía que había que hacerlo de una forma integral, es decir, no era suficiente tratar de atender específicamente la condición material de la vivienda, sino que había que ver, por un lado, su condición urbana, pero por otro lado, los aspectos de la cuestión económica. Estos grupos siempre están en una situación de una economía endeble, una economía precaria, y por lo tanto, también eso es para ellos inclusive origen de su propia situación de vivienda, ¿no? También la organización social, que les permite de alguna manera desarrollarse y tener mayor capacidad de enfrentarse a este tipo de cuestiones. Entonces, en esa situación había la necesidad de abordarlo, y entonces veía que, por ejemplo, se tenía que ver desde el proceso de la gestión, ¿no? Y el proceso, de alguna manera, también de cómo se podían conseguir recursos financieros, en este caso del gobierno, para poder apoyar estos procesos, ¿no? Y nos encontrábamos con muchas cuestiones. Otra de ellas era el problema reglamentario. En esas épocas, en México, era totalmente imposible poder plantear hacer una vivienda progresiva. Tenían que ser viviendas terminadas, completas, de acuerdo con las ideas de ese momento, y entonces esto implicaba que no se podían realmente hacer programas significativos o apropiados para estos grupos sociales. La cuestión jurídica era otro problema muy importante. Entonces todo esto implicaba que la asesoría tenía que darse en todas estas dimensiones, y las ONGs, bueno, pues eso fue lo que empezaron a hacer en ese sentido. Y paralelamente en ese momento se da el movimiento de arquitectura autogobierno, que surgió precisamente también en gran medida relacionado con eso, es decir, el hecho de que la profesión de la arquitectura estaba dirigida, como ha estado dirigida, y digamos casi que sigue estando dirigida para los ricos, los poderosos, los que tienen capacidad. Los arquitectos no son entrenados para poder trabajar con otros grupos sociales distintos a las clases medias hacia arriba, ¿no? Y entonces esto implicaba también, digamos, una situación importante, porque hubo aquí una apertura, un giro crítico de cómo hacer. Y ahí se dio un vínculo, de alguna manera, de las ONGs, que eran quienes teníamos un poco la experiencia de trabajar con las comunidades, ¿no? En las comunidades urbanas, tanto en las zonas centrales como en las zonas de periferia. Y esto también dio un aporte al movimiento de autogobierno, que se abocó a tratar de llevar a cabo este trabajo con las comunidades. Bueno, la aportación fue parcial, porque evidentemente el grupo de autogobierno era grande y había muchas ideas y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero aquí lo que pudo aportar las ONGs era la posibilidad de poder trabajar de otra manera, no de los arquitectos tradicionales que llegan a decirle a la gente qué es lo que hay que hacer, porque ellos saben lo que debe ser. Esto era una visión diferente, era la visión diferente de establecer una comunicación con los grupos sociales, trabajar en el proceso de organización para potenciar su capacidad de hacer, y buscar diferentes alternativas de la modificación reglamentaria y todo ese tipo de cuestiones que había que tratar de hacer para poder trabajar en respuestas a estas comunidades. Todo el proceso de regularización, el proceso, primero antes que otra cosa, el fenómeno de entendimiento de este fenómeno.
esta cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dedicamos, después de habernos dado cuenta que no era suficiente, que había necesidad de entender este problema. Y hemos llevado a cabo la primera investigación sobre las formas de producción de vivienda en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que en relación con la Sociedad Interamericana de Planificación y con la asesoría y el apoyo inicialmente de John Turner, un arquitecto inglés que había estado aquí en México y que ha sido uno de los grandes teóricos que han abierto la idea de entender lo que llamamos la autoproducción, no la autoconstrucción, que fue una de las primeras cosas que tratamos de hacer, ver que el problema no era autoconstrucción ni era autoconstrucción, porque inclusive las comunidades populares, sobre todo en las grandes ciudades, autoconstruyen poco. Lo que hacen verdaderamente es autoproducir. Y de esos momentos hemos tratado, hasta hace apenas unos pocos años, hemos logrado que se quite la palabra autoconstrucción, que es secundaria y que no es importante, y que se quede la palabra autoproducción. Bueno, entonces empezamos a trabajar en esos procesos y se hizo un conocimiento de cómo se producía la vivienda, especialmente por sectores bajos ingresos. Esto, de alguna manera, se fue dando también en la facultad y se llevó a cabo una introducción a esas temáticas y un aporte teórico y práctico de cómo se debería trabajar. Bueno, eso sería una cuestión. Una última cuestión es que también las ONGs tuvimos la posibilidad de poder participar en la construcción de las políticas de vivienda en el periodo del 77 al 82, en el que se pudieron hacer varias cuestiones muy importantes a partir de la idea de las ONGs y eso. La primera de ellas es que se aceptara la vivienda como proceso. La segunda de ellas es que los grupos organizados de pobladores fueran reconocidos como sujetos jurídicos y por lo tanto en cooperativas de asociaciones civiles y por lo tanto fueran capaces de ser sujetos de crédito, es decir, se les podía dar al grupo organizado un crédito. La tercera cuestión que se logró fue que se constituyera un organismo financiero abierto, flexible, que pudiera ser dedicado específicamente a los grupos de menores ingresos, especialmente los que estaban en las economías informales, no estaban sujetos a un trabajo formal. También finalmente se logró posteriormente que se modificara la ley cooperativa y eso también dio pie a la salida a las cooperativas de vivienda. Eso permitió en el siguiente periodo gubernamental en que se dedicaran recursos y se llevara a cabo un proceso muy importante de financiamiento para los grupos organizados de pobladores, que en el periodo de 10 años, 82 a 92, financió 150,000 créditos a familias organizadas en grupos, dependientemente de otras modalidades que siguió, ¿no? Y que permitió una flexibilidad porque la gente decidía, a la gente se le daba el dinero y la gente decidía la contratación de su arquitecto, por lo tanto, por primera vez los arquitectos tenían que servir a la comunidad y no a los políticos ni al mercado. La segunda cuestión es que esto permitía que se organizaran los procesos de compra, ese tipo de cuestiones diferentes que podían abaratar los costos, en fin, hubo varias cuestiones que dieron pie a esta posibilidad y esto es lo que hemos llamado finalmente el fenómeno de la producción social del hábitat, ¿no? Que ahorita ya platicaremos al respecto. No sé si alguna otra cosa, ¿no? Gustavo, justo en ese sentido, creo que tú eres un partícipe, un actor en toda esta constitución de esta forma de pensar y hacer arquitectura, que es la producción social del hábitat, la vivienda. Bueno, nos gustaría que en ese sentido nos platicaras un poco qué es esto de la producción social, cuál es el contexto en el que se hace nacional e internacionalmente y cuáles son las implicaciones de fondo, ¿no?, en contraparte a la producción mercantil o promocional de vivienda. Bueno, yo creo que sí, esto es bien clave. La primera cuestión es que, no solamente para ubicar la política tradicional de los gobiernos, que sigue siendo práctica a pesar del fracaso último tan grande que tuvo, ha sido el de creer que hay que construir viviendas como sea, ¿no? Y estas viviendas han sido hechas mucho con estas ideas de la modernidad, planteadas por el movimiento moderno de arquitectura, de los grandes conjuntos habitacionales en altura, departamentales, en conjunto habitacional de planta libre, creyendo que la gente era lo que, digamos, podía habitar.
Esto ha demostrado su enorme ineficacia, la más importante de ella, que es que los patrones habitacionales de la población no son adecuados a esta situación. Muchas veces se dice, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a vivir en casas individuales y eso extiende la ciudad. Eso también es una parte de una concepción limitada y que no entiende el fenómeno. La vivienda unifamiliar y la vivienda unifamiliar agrupada puede alcanzar grandes densidades, inclusive, como ejemplo, ponemos uno que ganó el Premio Latinoamericano de Vivienda Popular, que fue un diseño de nuestra institución, FOSOBI, en la cual la densidad que se alcanza es la del Orco con vivienda unifamiliar agrupada que llega de los 3 a los 4 pisos. Entonces, no hay necesidad de hacer esa vivienda departamental, o sea, el fenómeno es la densidad, no necesariamente la forma. Pero desgraciadamente el gran público, los políticos, y los arquitectos pues tienen una ignorancia ante estos fenómenos de la densidad y de las tipologías, ¿no? Bueno, entonces esta política que ha resultado muy limitada y que sirve medianamente para ciertos sectores de la sociedad de la clase media, bueno, evidentemente las clases media altas y otras tienen posibilidades de vivir en edificios de gran lujo, muy altos y no tienen problemas, eso no se está discutiendo, estamos discutiendo esta otra masividad, ¿no? Entonces lo que empezamos nosotros a ver era que los procesos del poblamiento popular mostraban a través del tiempo una mejoría continua, al revés de los conjuntos habitacionales que al otro día se empiezan a deteriorar. Estos cada día mejoran con el tiempo, a veces los tiempos han sido variables, a veces 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ha dependido de los factores económicos que hacen que la gente tenga mayor capacidad económica, mayor capacidad de ingreso, y entonces, claro, puede dedicarle a la vivienda. En ese sentido, no es un problema solamente de ese tipo de solución, sino que tiene que ir acompañado con las otras estrategias, ¿no? Y si no, pues es limitada. Bueno, lo que nosotros veíamos era que los barrios populares, después de cierto tiempo, tenían una vida intensa, diversificada, economía local, y las viviendas eran más grandes. Pueden ser feas, pueden ser no construidas, como dicen los arquitectos y los ingenieros, pero no se caen, y los sismos nunca se han caído, y nunca se ha pasado mucho, casi nada, ¿no? En cambio, a los arquitectos y a los ingenieros se nos han caído más cosas. Entonces, esto también es una falacia con la que se puede decir una serie de cosas. Entonces, vemos que hay muchos mitos, entonces empezamos a ver que esto había que preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una posibilidad en esto? Veíamos entonces la enorme riqueza del proceso social, muy duro, muy pesado, porque tampoco hay que hacerlo una alegoría como maravilloso, porque la gente tiene que hacer un gran esfuerzo, pero finalmente ese esfuerzo tiene un mejor resultado que los conjuntos habitacionales. Y entonces veíamos esta situación. También hay que aclarar que los desarrollos habitacionales populares no son hechos por la gente, son hechos por promotores individuales, privados y públicos de muchos tipos, ¿no? Muy pocos por la organización social, porque la organización social no es tan grande en México como para realmente llevar a cabo una acción masiva de este tipo de cosas. Los hay, pero no son minoritarios, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, a partir de la observación de esto, veíamos que era muy importante entender esta situación, y entonces surge toda esta idea de llamarle producción social del hábitat y la vivienda. ¿Por qué producción social? Porque es producida por la gente, es decir, los propios actores, se pretende que los actores mismos sean los que controlen el proceso. Alguien diría, bueno, ¿pero por qué tiene que controlar el proceso? Bueno, lo mismo que hace la gente rica, ¿no? Y la gente de clase media alta, mandan llamar a un arquitecto, le encargan la construcción y ellos controlan la situación, ellos tienen el control. Si no les gusta el arquitecto lo quitan, si no les gusta el constructor lo quitan, cambian las cosas. Entonces lo que se pretende es ese control, el control de la gente en el proceso. Porque uno dice, bueno, entonces como la gente individual, pues como lo ha hecho todo el tiempo, o sea, no estamos inventando el agua hervida. Estamos viendo que este es un proceso que ya está y que lo que importa es apoyarlo para muchas cosas. Primero, para potenciarlo, porque la primera política de un gobierno es no estorbar, y ha estorbado muchísimo a la gente esas cosas, porque los insultan, los descalifican y todas esas cosas, cuando han sido los que han resuelto una gran cantidad de problemas sociales. En realidad, si no fuera por ellos, tendríamos unas broncas impresionantes, o tendríamos millones de gente en las calles como en Calcuta. Entonces yo creo que esto hay que entenderlo en esta complejidad de esta situación. Entonces la producción social del hábitat lo que pretende es crear un proceso de producción más organizado, más abierto, con apoyos con apoyos financieros, con instrumentos y mecanismos adecuados, con diferentes circunstancias, entonces, que permitan que principalmente los grupos organizados, pero también los individuos puedan producir su vivienda por sí mismos,
dentro de criterios de desarrollo urbano que se pueden hacer colectivamente también, pero tiene que haber participación ciudadana porque cuando los técnicos los dejamos solos son muy peligrosos. Entonces tenemos que empezar a entender que ahí tiene que haber una participación social que controle todo ese tipo de cosas y poder producir unas soluciones urbanas y arquitectónicas apropiadas y apropiables, que ese es lo adecuado fundamentalmente en eso. Entonces la producción social del hábitat pretende esa situación y se ha venido trabajando en los últimos años, en los últimos 30 años se ha trabajado en eso, y en los últimos 10, por ejemplo, se logró meterlo a la ley y se logró abrir ciertas líneas todavía pequeñas de la parte de la investigación de que se le dedique dinero a esto. Se le dedicó más dinero en la época del FONAPO, en los años 80, ahora está pretendiendo que haya más porque la teoría neoliberal quitó los subsidios, ahora volvieron los subsidios, pero todavía se representan una cantidad muy pequeña de la inversión de vivienda, ¿no? Entonces, esto implica que de alguna manera se pueda apoyar esto y también requiere una asistencia técnica, y eso es muy importante, por técnicos, grupos capaces de poder afrontar esta integralidad del fenómeno urbano arquitectónico de la vivienda. Bueno, a mí una vez como el Movimiento Urbano Popular y las ONGs y los programas adecuados a eso producían con el mismo dinero que el mercado vende 40 metros o a 40 metros el gobierno en relación con el mercado, la producción social del hábitat hace 70 metros cuadrados, ¿no? Con el mismo dinero, o menos dinero inclusive. Entonces hace uno ver que el problema es la venta. El problema es la venta para la gran producción. Evidentemente hay sectores que lo seguirán haciendo y así funcionan ellos, pero para las grandes masas funciona la producción social de vivienda porque ahorra enormemente. Entonces hay un primer aspecto fundamental de ahorro. Bueno, en esa situación, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ya dijo yo algunas cosas, se ha venido luchando, se logró abrir una serie de espacios, está en la ley, hay una obligación, el gobierno acaba de decir simplemente que ante la crisis de eso va a dar, por ejemplo, por primera vez en la historia, van a dar un gran apoyo al mejoramiento habitacional, que ahí, por ejemplo, pues eso, el gran problema es que tratan de hacer que lo hagan las constructoras, entonces ahí empezamos con problemas de grandes contratos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser diseminado por muchos profesionales, por mucha gente que distribuya la economía y que no concentre en ese tipo de cosas, ¿no? Desgraciadamente, los economistas neoliberales solamente conciben mucho una sola manera de producir y eso limita mucho las cosas, ¿no? Y además hay muchos intereses al respecto. Entonces, la producción social del hábitat, lo que se ha logrado es que ya existan algunos mecanismos un poco más amplios, ya se están abriendo los mecanismos de crédito, de recursos, de instituciones que operan este tipo de cosas. Ahora ya hay unas financiadoras que pueden operar, todavía no lo hacen en las mejores condiciones y habría mucho que discutir ante ello, pero todavía están abriéndose y se supone que si se sigue luchando, se sigue cuidando, se podrá seguir abriendo porque ya hay una base jurídica, hay una apertura programática, hay un cierto recurso destinado, pero por ejemplo, de los 8.000 millones que se destinaron de subsidio el año pasado a la producción social del hábitat, solamente se le dedicaron 1.300, 1.500 millones, distribuidos en muchas modalidades. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría del subsidio se le dio para que la gente del Infonavit y Infoviste, que son los ricos de las gentes de clase media baja y la clase alta de la pobreza, le compre la vivienda a los promotores inmobiliarios. Entonces, eso, evidentemente hay un desvío de la situación de los subsidios, pero los subsidios no están para esa función de mejorar el mercado, ¿no? En un momento dado, que esa es una idea del Banco Mundial, en ese sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, la producción social del hábitat todavía requiere muchísimas cosas. Tiene que haber todavía mucho más financiamiento, tiene que haber mucho más conocimiento de los actores, de las diferentes posibilidades, tiene que haber mayor capacidad de desarrollar la organización de la gente, que se permita la organización de la gente, porque tampoco la permiten, tampoco quieren a fuerza darle la propiedad individual a la gente, y entonces eso también hace una limitación, inclusive por la propia gente. Esto es un problema que hay que trabajar de alguna manera, ¿no? Y entonces, y está el asunto de la asistencia técnica que nos interesaría a los arquitectos. Ya existe el programa de mejoramiento de vivienda del Distrito Federal, has hecho 180.000 acciones de mejoramiento de vivienda que se han hecho con diseño participativo muy elemental, pero se han hecho una primera etapa mejor. Después, por hacer tantos, se disminuyó la eficacia de este programa, pero finalmente está ese programa y ha habido muchos arquitectos que ya han empezado a tener que trabajar directamente con la gente. Se ha tratado de hacer una cierta capacitación, pero no han tenido las posibilidades
de abrirse muchísimo, pero ya decimos que ya hay un grupo de arquitectos. El propio Infonavit hizo 2 programas de mejoramiento de los barrios de ellos con diseño participativo. Entonces, pero faltan arquitectos, faltan una actitud, porque los arquitectos estamos formados primero para servir esas clases sociales con recursos, 2, con una visión estética, tecnológica de la arquitectura que es muy limitada, no porque no la tenga, sino que es limitada. Lo que es importante es producir la vivienda y hacer arquitectura apropiada y apropiada, y no pretender que sea solamente bonita o que esté con tecnologías modernas. También hay que decir que las famosas tecnologías no han bajado los costos de la producción. Eso también es otro de los grandes fracasos, creer que se va a investigar sistemas constructivos que van a bajar. Y puede ser que lo bajen, pero no le gustan a la gente, no son socialmente aceptados. Entonces ahí hay muchos problemas que no se han trabajado, ¿no? Entonces esto requiere mayor trabajo político, mayor trabajo técnico, mayor trabajo educativo para que la producción social del hábitat pueda tener una mayor realidad, pueda realizarse. También hay que articularla con una posibilidad de desarrollo urbano que abra tierras y fácil acceso al suelo en condiciones posibles, ese tipo, o sea, con un mínimo de urbanización. En fin, requiere una articulación que tiene que ser presionada por la sociedad. Los gobiernos, aunque digan de arriba, de abajo, son tan sectorizados que no se camina mucho, ¿no? Entonces también esto implica solamente la presión social, hará un poco que esto pueda darse, ¿no? Bueno, para continuar esta charla, esta entrevista, nos gustaría, bueno, creo que has hablado del papel, ¿no? El papel del arquitecto y el cambio de las actitudes que tiene que hacer en relación a la producción social del hábitat, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La participación, bueno, creemos que tiene un rol muy importante, jerárquico en esas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo la participación como esta cuestión de empoderamiento, ¿no? Hablas de estos desvíos, de quién produce la vivienda, cómo se produce, cuáles son los intereses, y más fenómenos, ¿no? Que se dan en la misma ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaría que nos hablara cuáles son esas problemáticas, ¿no? Cuáles son esas problemáticas que estamos ubicando en la ciudad como este escenario de conflicto social, donde se dan muchos problemas, ¿no? La vivienda en periferia es uno, los desarrollos verticales es otro, y bueno, todos esos fenómenos que se van dando y que otros investigadores críticos que han abordado estos temas fuera de la arquitectura le han llamado la producción salvaje, ¿no? No sé, si nos puedes como contextualizar. Bueno, voy a dar brevemente porque es un tema un poco complejo, pero voy a decir, bueno, las ciudades, todas las ciudades en México, sobre todo las ciudades intermedias y más intermedias, han crecido explosivamente en los últimos 70 años. Primeramente las grandes ciudades, que tienen una gran dimensión, las grandes 3 o 4 metrópolis mexicanas, que han crecido enormemente, tienen ya una dimensión conflictiva, lo es conflictiva no solamente por la cantidad de población, sino por las formas como han crecido, por las formas como funcionan las infraestructuras, los transportes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, y el caso especial de la Ciudad de México, que es el que nos tenemos aquí más cerca. Bueno, la Ciudad de México se enfrenta al gran problema de la dimensión, en el que un punto clave está porque ya la apertura de nuevas posibilidades de crecimiento exterior o periférico están limitadas por los grandes tipos de transporte que todo el mundo los conoce, todas las broncas que están ahí. Entonces eso sería un límite. Entonces la ciudad se enfrenta al hecho de cómo utilizar su gran área urbana. Esa gran área urbana tiene por un lado terrenos ¿cómo se llama? No utilizados o no utilizados adecuadamente. La mayor parte de los más factibles están en la periferia, con lo cual también hay un problema no fácil de resolver. El Distrito Federal, aunque haya áreas abiertas, es muy difícil trabajar en ellas por el altísimo costo del suelo. El altísimo costo del suelo casi va a impedir que se pueda hacer vivienda de bajo costo en el Distrito Federal, ¿no? Van a ser excepcionales en ese sentido, y mientras no haya una actitud muy compleja de cómo bajarle el costo del suelo, o tratar de dirigir el costo del suelo de alguna manera, sacarlo por medio de impuestos, por otras situaciones, para que sea utilizado en esa posibilidad social de utilizar mejor la ciudad, la sociedad se va a tener que enfrentar. ¿Qué es más importante, la propiedad privada del suelo o la vida de todos? Eso es un asunto que tendrán que discutir, y claro que es un encuentro con ese tipo de cosas, pero eso es un gran problema que está ahí, ¿no? El problema del transporte, que se ha dedicado a una gran cantidad de situaciones, de muy grandes esfuerzos, pero que sigue dominando en gran parte el problema del auto.
Una ciudad que crece 100.000, la área metropolitana aproximadamente 100.000 habitantes al año, pero que crece 350.000 autos al año, no tiene futuro. No hay futuro posible, no hay capacidad de gobierno de construir infraestructura social, y eso también nos enfrenta a todos, porque una gran cantidad de familias de la área metropolitana, ahora sí, una mayoría de familias tienen coche. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es decir, eso ahí nos enfrenta también a otro gran problema social de los intereses de todos contra las broncas de todos, ¿no? Entonces eso no está fácil, la solución se necesita mucha participación social, se necesitan gobiernos realmente dispuestos a abrirse a la participación, les tienen un terror a la participación social, digamos, es otro problema con los gobiernos de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, esto es una situación que es importante ver cómo se puede. La producción de vivienda, bueno, hay muchísima vivienda vacía, 5 millones en el país. ¿Cómo se va a utilizar? No sabemos, porque no todas es factible, pero algunos dicen que son 1 o 2 millones que se pueden utilizar. Bueno, pero ¿cómo se van a utilizar? El área metropolitana también se habla de 200 o 300.000 viviendas que están ahí, que es más de varios años pero eso también implica que nos reflexionemos muy profundamente de las alternativas. Claro que ideas todo el mundo vamos a tener, pero el problema es que sean factibles, cómo vamos a hacer las que sean reales en ese sentido. Entonces vamos a ver que hay una contradicción entre las leyes del mercado, del capitalismo, que son las que hacen crecer la ciudad y las que están en los intereses, contra las leyes de todo el conjunto de la sociedad, inclusive los mismos dueños del capital, porque se va a volver invivible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Entonces esas son las grandes discusiones. Y entonces la posibilidad de poder utilizar mejor la ciudad, bueno, va a ser en ese sentido, es decir, la posibilidad de encontrarle alternativas y entonces hacer los grandes esfuerzos sociales, económicos y políticos para poder hacer que eso suceda. Eso no va a suceder porque, como trajeron ahora estúpidamente a Gerson y Nebrón, los suizos estos, a querer hacer estos centros, que realmente es un insulto a México, entonces, creer que estos van a resolver los problemas de los centros de actividad social. Los arquitectos no son los expertos de la actividad social. Eso es una falacia absoluta. Entonces, eso tiene que ser decidido por la sociedad. Los arquitectos ayudamos y participamos en la construcción de eso material, pero no somos los que decidimos. Esto vuelve a ser otra de las imágenes erróneas que desgraciadamente este gobierno que se dice de izquierda, bueno, pues lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas cosas que por eso no van a solucionar el problema, con proyectitos y con cosas de aparato, ¿no? En ese sentido. Yo creo que tiene que haber una gran discusión crítica a ese aspecto, ¿no? El tiempo no nos permite adentrarnos más. Sí, en ese sentido parecería esto un retroceso, ¿no?, a las políticas que se han hecho en estos gobiernos acerca de la participación social en la arquitectura y esto. Bueno, me gustaría un poco también, Gustavo, para brevemente hablar de que la producción social del hábitat, con la participación como su eje, ¿no?, metodológico, ha abierto también de una forma teórica y que empieza a sistematizarse esta discusión profunda que hace falta, ¿no?, precisamente para cambiar esta visión del arquitecto, ¿no? Una de esos puntos que me gustaría que comentaras es de cómo, y que ya lo mencionaste un poco en el primer bloque, es de cómo es este proceso de producción social dio cuenta de que la arquitectura tal vez debería de abocarse más a describir cómo es este proceso de producción en el hábitat, ¿no?, en el cual el diseño es una parte, ¿no?, pero una parte y no el eje principal, y también cómo esto nos implica conceptuar una definición más amplia de lo que es la arquitectura, ¿no?, y que se puede concretar en lo que se ha denominado, ¿no?, la construcción social de lo espacial habitable. Así es, este fenómeno que hemos hablado de la construcción social de lo espacial habitable, porque es el fenómeno general que tenemos que entender cómo las sociedades construimos toda la territorialidad, no solamente las urbes, sino toda la territorialidad, y de la cual son la arquitectura, lo que llamamos arquitectura y lo que llamamos urbano, es parte de eso, no está desligado. Entonces, en este sentido, aquí la pregunta es, ¿por qué el eje participativo? Y con los mismos problemas que hablábamos anteriormente, ¿por qué el eje con la producción social del hábitat? Porque una manera de cómo enfrentamos los problemas sociales, cómo los abordamos, tradicionalmente se cree que es producto de un conocimiento, investigación que hacen los investigadores, o los políticos tienen sensibilidad política, lo que llaman, y detectan situaciones, y muchas veces lo captan, ha sido históricamente viable en muchos sentidos, ¿no? Y deciden la priorización basados, o ya sea en información, o exclusivamente en pura intuición, o de la decisión de grupos, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en el campo urbano arquitectónico, y creo que en muchos otros campos, es que para poder entender los fenómenos sociales, tienen que ser construidos con un proceso de conocimiento
o sea, una epistemología que nos permita hacerlo. Entonces, la participación es un proceso epistemológico, es el que permite dialécticamente, en el encuentro de los diferentes grupos sociales, de diferentes actores, poder construir un consenso. Entonces, hay que abrir esa situación. De todas maneras, hay ese enfrentamiento, pero ese enfrentamiento por debajo de la mesa, de patadas y todo tipo de cosas, y que se trata de ver de quién es el que vence, no de construir consensos. Aquí la participación hace que la gente exprese las diferentes situaciones, las diferentes modalidades de lo que llamamos las realidades, no la realidad, las realidades, para llegar a algunas divisiones cercanas a lo que vamos a llamar una realidad. Y entonces, eso se construye. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, para saber, digamos, en un barrio cómo puede ser, hay que trabajarlo con la gente, y la vivienda misma, o sea, nadie tenemos claro qué hay que hacer, tenemos muchas ideas y muchas cosas, pero hay que construir la idea, ¿no? Hay que ir contra la idea esa absurda de los arquitectos del programa, ¿no? El programa es una cosa rígida, limitada, no, las cosas se construyen en el tiempo, se construyen con los actores. Entonces aquí es otra cosa diferente. Y entonces, igual la cuestión urbana, ya se sabe, ya está en la ley la participación, todavía muy limitada, y ya todo el mundo habla de la participación en lo urbano. Los arquitectos, que somos muy retrógrados, nos cuesta mucho trabajo hablar de esa cuestión, sentimos que nos quitan un poder. Pero ahí está la situación, o sea, tiene que ir hacia esta situación de entender que hay una construcción que se va dando entonces, y las soluciones también se van construyendo entre el conjunto. Hay que construir los escenarios, las opciones, para escoger las posibles y factibles, ¿no? Ante cualquier sitio, cualquier lugar, siempre hay la opción sencilla, elemental, que no resuelve mucho, pero que saca de pronto el problema de su inmediatez, hasta soluciones muy complejas. Pero las soluciones muy complejas requieren mucho dinero, mucho esfuerzo político, mucho esfuerzo, muchas veces no se hacen, no porque no se sepa, ¿no? Entonces el problema no es ahí, el problema es cómo nos enfrentamos a esa cuestión, ¿no? Y los arquitectos tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a construir, o sea, nos hemos llamado que somos arquitectos que tenemos que ir hacia hacer arquitectura y cuestiones urbanas con los demás, no para los demás, ni contra los demás, como muchas veces sucede, ¿no? Entonces esa es la cuestión en ese tipo de cosas, ¿no? No sé si algo... Pues no, sí, nada más me parece ya en lo particular muy importante esto que mencionas, que no es una cuestión simplemente de método, ¿no? Que es una construcción bien colectiva del conocimiento, ¿no? Donde se reconocen antagonismos desde el senso y el conflicto, ¿no? Y la perspectiva dialéctica, ¿no? Y dialogal que hay en esto, ¿no? Y esto cambia digamos, actitudes y aptitudes, ¿no? De los arquitectos que tú mencionas, y siempre que te escuchabas haces énfasis en esto, ¿no? Entonces, pues es todo, creo que por hoy. No sé si alguien más tiene algo que mencionar o quieres concluir con algo más. Yo quisiera concluir con algo. No podemos tener una buena ciudad y una buena arquitectura y una buena diseño urbano si no hay una sociedad democrática. Pensar que se quiere tener sin sociedad democrática es una ilusión. Si no, habrá siempre una sociedad segregada, una sociedad diferenciada, altamente diferenciada, que es una expresión de la sociedad. Entonces, no le pidamos peras al horno. Queremos mejor ciudad, hagamos más democracia, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. En esos momentos, que sería, bueno, todo lo que sería el fenómeno del poblamiento popular y la vivienda popular, ¿no? ¿Y por qué la habíamos planteado como poblamiento? Porque nosotros habíamos visto, a diferencia de los términos muy tecnócratas y técnicos que se usaban en el campo del desarrollo urbano, el urbanismo, urbanización, el poblamiento tiene una concepción de proceso. Es un verbo, hay que poblar, el verbo poblar, que es la manera como los seres humanos ocupamos el territorio, ¿no? Y entonces la ONG se dedicó a tratar de ver qué pasaba, ¿no? Y cómo podíamos apoyar, en este caso, a los grupos sociales que estaban con diferentes demandas alrededor de este fenómeno, valga la repetición, del poblamiento y la vivienda popular. Una de las primeras cuestiones es que nos dimos cuenta que la acción de vivienda no se refería solamente a tratar de hacerles unos proyectos a un grupo social, inclusive llevarlo a la construcción, porque empezamos a ver que había una cierta distancia. Comenzamos ahí.
Bueno, Gustavo, te agradecemos que hayas venido para empezar. Y bueno, nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? En profesional y cómo la has relacionado, no sé, con la academia, ¿no? Y cuéntanos quién es Gustavo Romero, ¿no? Bueno, pues primero agradeciendo la invitación de Prometeus y con la oportunidad de poder aquí platicar sobre este tema. Y bueno, con esta pregunta sobre mi persona y mi experiencia, bueno, como ya sé, yo estudié en la universidad, en la UNAM, y primero pude tener una actividad profesional tradicional y empezar a ser profesor. Posteriormente ingresé en los años 70 a las organizaciones civiles del hábitat, ahora conocidas como ONGs, en las cuales en ellas se había empezado a trabajar en la preocupación de la vivienda popular, como la habíamos denominado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podescuchas de Prometeus. Ahora les presentamos un episodio más de la serie de arquitectura participativa. Tenemos el gusto de presentar al maestro Gustavo Romero, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los desarrolladores de la participación en arquitectura y cofundador de la línea de investigación Arquitectura, Diseño, Complejidad y Participación, ADCP. Y bueno, estamos en la mesa. Omar Gómez. Rolando Bramlett. Abraham Rodríguez y Gustavo Romero. Bueno, sin más preámbulo. Un gran tipo, era un tipo muy cerrado, y se le ocurrió una idea que ahora vemos totalmente absurda, ¿no? Es decir, prohibir los fraccionamientos en la Ciudad de México para que no creciera la Ciudad de México. ¿Qué provocó esto? Que el crecimiento se fue al Estado de México, que estaba casi deshabitado en la zona conurbada y que no tenía capacidades administrativas para poder tener un mínimo control de este proceso. Esto dio origen a una gran cantidad de colonias populares, tanto en el Distrito Federal como también en el Estado de México. Y este fenómeno que se da en los 50 en primera gran magnitud, en los 60 se empieza a manifestar. Y de hecho los gobiernos no tenían una respuesta ante ello, habían hecho una respuesta de otro tipo, la respuesta tradicional, que es de querer construir viviendas con las empresas constructoras, con el inmobiliario, y vendérselas a la gente, que evidentemente es una respuesta que no alcanza a las grandes mayorías, ¿no? A los 70, pues 75, 80% de la población no tiene capacidad de comprar eso. Entonces, bueno, las ONGs empezaron a darse cuenta de este fenómeno y a trabajar con grupos de más bajo ingreso, que enfrentaban esta situación, ¿no? Y una de las cuestiones que fue instancia y una diferencia de la concepción de los habitantes con la que los arquitectos veníamos manejando alrededor de la vivienda. Cabe aclarar que en México, a partir de los años 30, en el desarrollo industrial de México y sobre todo la Ciudad de México, se empieza a generar este fenómeno de la vivienda social, que es un fenómeno típico del siglo XX, y que empieza a surgir esta demanda de los grandes grupos sociales mayoritarios para responder a la vivienda, ¿no? Que en esas épocas se hacía principalmente por la vivienda de renta y inicialmente en las zonas centrales. Se empiezan a originar una serie de colonias llamadas colonias populares que van a empezar a dar respuesta de alguna manera a estas demandas de vivienda. Estas colonias populares empezaron a tener un problema en el Distrito Federal porque en el año 53 un regente bastante limitado en sus concepciones urbanas, Uruchurtu, desgraciadamente al que algunos creen que era un tipo